Buenos días a todos. Gracias por estar en este tiempo para compartir la palabra de Dios. Vamos a orar primero y después vamos a compartir algunas cosas de la palabra de Dios en este domingo, este día que Dios nos está regalando. Vamos a orar primero. Nuestro buen Dios, Señor, te alabamos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, por reunirnos, por tener la salud. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos regalas, Señor, en todo este tiempo, y rogamos que sigas cuidando a cada uno de los miembros de la iglesia, de las personas, de las familias. Dios, que toda esta situación empiece a bajar. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viendo que está cambiando, Señor, y también rogamos para que podamos siempre compartir tu palabra en todo tiempo y que tu nombre sea glorificado. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, en esta ya tarde estamos iniciando el estudio de la palabra de Dios aquí en la iglesia. Gracias a los que están acá en la iglesia compartiendo, a los asistentes y también a las personas que están conectadas por el internet. Es una bendición siempre compartir la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos en esta mañana acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la aceptación de nuestro buen Dios para con nosotros, ¿no? Y en ese sentido estaba pensando en algunas cosas, viendo el tema que vamos a ver. Y a veces en algunas etapas de nuestra vida, generalmente en la escuela nos toca hacer equipos, ¿no? Grupos, equipos, y estamos expectantes si nos van a escoger o no, si nos van a escoger como miembros de un equipo o no, ¿no? Y a veces en las clases de deporte ahí se separan en dos grupos y empiezan a ver a quién van a escoger, ¿no? Y a veces va dependiendo del deporte, a veces para algún deporte puede ser bueno, para otro no tanto, y dependiendo del deporte van escogiendo, a veces te ha tocado la oportunidad, quizás, o de repente no, pero te ha tocado la oportunidad de ser uno de los últimos o de los que estabas esperando hasta el final que te escogieran, ¿no? Y quizás pues no es una situación, digamos, agradable, ¿no? No es una situación que a todos nos gustaría estar, ¿no? A todos quizás nos gustaría ser los primeros en ser elegidos, los primeros en que nos llamen a su equipo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver a través de la palabra de Dios en Tito, si puedes buscar ahí en tu Biblia, igual yo lo voy a leer, en el libro de Tito, capítulo 3, del versículo 3 en adelante, algunos versículos de, pues, cómo Dios nos acepta, ¿no? A veces nos podemos haber sentido rechazados o no aceptados en alguna etapa de nuestra vida, en alguna circunstancia, en alguna situación. Nos hemos de repente sentidos que no hemos sido aceptados por alguna circunstancia, por alguna situación, por alguna cualidad, alguna habilidad que no tengamos o que no desarrollamos tanto, no hemos sido aceptados, ¿no? Sin embargo, con Dios, Dios muestra su amor para con nosotros y todo es muy diferente, ¿no? Vamos a ver acá en Tito algunas características, circunstancias sobre esto. Desde el capítulo 3 en adelante yo lo voy a leer y ahí vamos a ver algunas características. Tito 3, del versículo 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no? Y algunos versículos que hemos leído acá son muy interesantes. Y fíjate, vamos a ver de aquí en adelante algunas características, cómo somos aceptados por el Padre, por Dios. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo que insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites, viviendo en malicia, envidias,
aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, o sea, todas las características, pues, no elegibles de repente, ¿no? Si tú estás buscando a alguien para elegir, ¿no? O para poner en tu grupo o en tu equipo, no vas a poner estas características, ¿no? No vas a decir, bueno, para esta tarde necesitamos este tipo de personas que sean insensatos, rebeldes y todas estas características que va mencionando aquí la palabra de Dios, ¿no? Esclavos de concupiscencia, esclavos del pecado, que aborrecen a otros, Normalmente o en nuestra vida común, pues no vemos personas que busquen este tipo de personas para añadirlas en su equipo. Sin embargo, la aceptación de nuestro Padre no depende de nuestro desempeño, ¿no? No depende de nuestro desempeño. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿no? Y el versículo que hemos leído, el versículo 3, nos encierra a todos, ¿no? De alguna manera estamos ligados, sometidos en estos temas, ¿no? En pecadores, rebeldes, dándole espalda a Dios. Este era el antecedente. Sin embargo, nuestro buen Dios no está viendo tu desempeño, no está viendo todo eso que has tenido atrás, ¿no? Puedes ser aceptado por el Padre y no está diciendo, mira, esta es la serie de cosas que tienes atrás, ¿no? Es una de las cosas maravillosas por las cuales somos aceptados por el Padre. No tampoco, viste, del versículo en adelante, el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo es esta aceptación? No es por tus obras de justicia, ¿no? Si dice que eras rebelde, pues, y todo lo demás, después habla de, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué está indicando en este versículo la palabra de Dios? Pues nada que nosotros hubiéramos hecho, ninguna justicia que nosotros hubiéramos hecho, ninguna buena obra, ninguna actitud de alguna manera agradable ante los ojos, pues era realmente un justificativo o algo que alcanzara a la gracia y a la bondad de Dios, ¿no? No calificó, no nos salvó por eso. Eres aceptado por el Padre, pero no por tus obras de justicia. En verdad, en la palabra de Dios dice que todas nuestras obras de justicia llegan a ser como trapo de inmundicia frente a la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué se basa la aceptación de nuestro buen Dios? El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Se basa únicamente en el amor demostrado, ¿por quién? Por el Salvador. Esta aceptación de Dios hacia nosotros se basa únicamente en el amor demostrado por el Salvador. Esta es la única condición por el cual Dios nos ha aceptado, por el amor de nuestro Padre hacia nosotros, demostrado en Cristo, ¿no? Conocemos versículos seguramente, Juan 3:16, que habla de, porque de tal manera amó Dios al mundo, o Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por esto que el amor demostrado por el Salvador, es por esto que Dios nos acepta, por el amor demostrado en Cristo, en Cristo. En esto se basa únicamente, en el amor demostrado por nuestro Salvador. En esto se basa la aceptación. Y fíjate ahí en el versículo 5, que nuevamente dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios es la que se manifiesta en ese sentido, para ser aceptados frente a Dios. La misericordia de Dios es la que se basa, es la que actúa para que nosotros pudiéramos ser aceptados frente a Dios. Recuerda todo lo que leímos al principio, ¿no? Una lista de cosas que teníamos, que era pues totalmente en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, ahí lo que está diciendo es que por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esta aceptación de Dios hacia nosotros es por misericordia. Por misericordia, dice en la palabra de Dios, que también no hemos sido consumidos. Por su misericordia, la gracia de Dios se renueva cada día en nuestras vidas. Por su misericordia estamos vivos. Por su misericordia, pues
hemos llegado hasta aquí, ¿no? En nuestra vida, por la gracia y misericordia de Dios que se manifiesta día a día en nuestras vidas. Esta es la misericordia de Dios que se manifiesta. Él no nos da, una misericordia, Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos al haber sido pecadores, al haber sido totalmente en contra de la ley de Dios? Nos merecimos, dice la palabra de Dios, muerte. Sin embargo, lo que actúa acá es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se basa únicamente y se demuestra en el amor, en el Salvador, en Cristo que murió en una cruz. Esta misericordia es la que actuó, y dice en el versículo 5, es por su misericordia. Pero seguidamente el versículo 5 dice que también por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La regeneración, pues si tú ves el concepto en sí de la palabra, habla de renovar, ¿no? Cuando algún ser vivo dice renueva de células, renueva su organismo, empieza a cambiarlo. Sin embargo, cuando vemos esta palabra regeneración en la Biblia, habla más acerca del nuevo nacimiento, habla más acerca de la nueva naturaleza, del nuevo nacimiento que tenemos al poner nuestra fe y nuestra confianza en el Espíritu Santo. Esa es la regeneración, la renovación. Hemos sido renovados, hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y todas esas listas de cosas que vimos atrás, pues ya no dominan nuestra vida, sino que en el poder del Espíritu Santo hemos sido liberados para un nuevo propósito, para una nueva vida, para dar gloria a Dios. Por eso el Hijo de Dios debe tener una vida conforme a la voluntad de Dios, porque ha sido regenerado, ha sido lavado, ha cambiado, ha sido sacado de su vana manera de vivir. Hemos sido sacados de nuestra manera vana, que solo estaba enfocada en nuestros delitos, en pecado, en agradarnos a nosotros mismos. Y ahora, por la renovación, por la regeneración, por el lavamiento, por la misericordia de Dios, entendemos la gracia y la bondad de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, que debemos tener un momento en cual hemos cambiado nuestra vida de este punto hacia adelante. Y nuestra vida marca un cambio diferente. Nuestra vida marca un cambio de actitud, un cambio de comportamiento frente a nuestra vida cotidiana, diaria, día a día. Y esto es lo que nos debe llevar a vivir vida agradable hacia Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Dios nos libertó. Dios rompió esa cadena que teníamos frente al pecado. Y ahora podemos vivir y agradar a Dios. Dice que el hombre natural no entiende estas cosas. Pero si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, entiendes esto. Entiendes que debes vivir conforme a la voluntad de Dios. Entiendes que debes vivir agradándole a Dios. Porque has sido renovado. Porque has sido regenerado. Porque la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Oye, ¿no te pones a pensar qué interesante es esto? Poder decir que la misericordia del Dios creador del cielo y la tierra, de todo lo que hay, se ha manifestado en tu vida, se ha manifestado en nuestra vida, que antes estaba pues lleno de delitos y pecados, esclavos de la concupiscencia y todo lo demás, pero la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestra vida, cosa que no merecíamos, se ha manifestado en nuestra vida. Podemos entenderlo. Si podemos entenderlo, debemos aplicarlo en nuestra vida. Y debemos estar agradecidos, y nuestra vida debe ser un reflejo de esa misericordia, de esa gracia, de esa bondad. Hemos sido aceptados por el Padre, por estas cosas que estaba mencionando. ¿Recuerdas el mensaje, la ilustración que hicimos al principio, no? No es muy agradable cuando están en el deporte y empiezan a elegir, y de repente te vas quedando, ¿no? Y vas diciendo, uy, pues yo no soy muy hábil para estas cosas. Sin embargo, Dios no vio eso. Permitió que la palabra de Dios llegue a tu vida, permitió que el Evangelio llegue a tu vida. Y quizás hoy está permitiendo que el Evangelio de Dios llegue a tu vida y está diciendo, ¿sabes qué? Hay salvación. Hay salvación. Tienes la gran oportunidad, tienes la gran bendición de tomar el mensaje de Dios y cambiar tu vida.
por el lavamiento, por la regeneración, por la renovación, ser nueva criatura. Despojados del viejo hombre con todos sus vicios, y cambia tu vida. Pon tu fe en Cristo, ten un nuevo propósito. Y para los que ya hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿qué nos llama esto? Pues que nuestra vida debe ser de luz en medio de las tinieblas. Nuestra vida debe ser un faro de agradecimiento hacia Dios, hacia esa misericordia, hacia ese lavamiento, hacia esa regeneración, hacia esa bendición que Él nos dio de escuchar el Evangelio. Y nuestra vida debe ser diferente, completamente agradándole a Dios en todo momento. Debemos predicar el Evangelio, debemos congregarnos, debemos leer su palabra, debemos estar llenos de buenas obras hacia otros para que ¿qué? La gente al final reconozca a Cristo en nuestras vidas. Porque si tu vida sigue siendo como antes, ¿quién va a entender que ha sido regenerado? ¿Quién va a ser que ha sido lavado? ¿No? Es como una ropa, ¿no? Que tú le enseñas y le enseñas, la lavas, la ensucias y la enseñas nuevamente sucia, ¿no? Y dice, pero ya la lavé, dices, pero está sucia. No refleja que había un lavado ahí, está sucia. Nuestra vida a veces no refleja eso. Nuestra vida a veces está sucia y no refleja el lavamiento de la misericordia de Dios, la regeneración, el cambio, la diferente actitud frente a la vida. Hemos sido aceptados por Dios, este es de gracia y de misericordia. Y todo esto, fíjate en el versículo 6, ahí dice la palabra de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Toda esta regeneración y todo esto que estamos hablando de la misericordia, del lavamiento y la renovación, solo es posible a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra opción. Todo esto que estamos hablando de la misericordia, de la renovación, del lavamiento es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra oportunidad, no hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra ruta. El único camino para tener este lavamiento, esta regeneración, esta renovación, es Jesucristo. Y lo dice ahí el versículo que acabamos de leer, ¿no? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Pues alguien que está perdido, ¿no? Que está pues, destinado a la muerte. Pero nuestro Salvador Jesucristo. Este es el único camino hacia Dios. Esto que estamos mencionando de la misericordia, la regeneración, es posible a través de Jesucristo. Solo es posible a través de Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que compartirlo a otros, ¿no? Y de repente tú estás escuchando por primera vez todo este mensaje. El camino a seguir es Cristo. El camino a la regeneración, el camino al lavamiento, el camino de la misericordia, solo es posible a través de Jesucristo. Recuerda que Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro camino para llegar a Dios. Y el versículo 7 dice ahí, en Tito 3, 7 en este caso, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no? Esto primeramente en el versículo 7 dice justificados, ¿no? Dios nos justifica en Cristo, nos justificó. La justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros. Dios nos justificó. Es un acto de justificación. Justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso esta esperanza, ¿no? Pues en estos tiempos hemos vivido pues tiempos pues de inseguridad, de inestabilidad, de no saber qué va a suceder. Sin embargo, hay algo que puedes tener seguro, ¿no? Vemos cambios de tendencia, cambios de gobiernos, cambios de política, cambios de muchas cosas. Pero el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza en la vida eterna. Esa esperanza que Dios nos dio.
esa esperanza que Dios puso en nuestras vidas y que nadie puede arrebatar de la mano del Padre. La esperanza segura y firme es un acto de justificación. Entonces, eres aceptado por el Padre. Eres aceptado por el Padre. ¿Has sido aceptado por el Padre? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Si sí, sabes que pues tienes que ser de luz y de testimonio para Dios y su palabra. Y si no, pues tienes una gran oportunidad a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, de poder ser aceptado por el Padre, ¿no? Y vamos a ver unos versículos más en Romanos capítulo 8, ahí vamos a regresar un poquito en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, el versículo 14 al 17. Vamos a leerlos también, y después vamos a detallar algunas partes del versículo. Romanos 8, 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Ahí estos versículos nos van a hablar a algo más de que somos adoptados por el Dios Padre. Eres liberado del temor al tener la aceptación de Dios. El versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿no? Vivimos, como decía, tiempos donde hay mucho temor, donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Y cada día vemos, quizás si te pones a ver la prensa, las noticias, vemos pues noticias nada alentadoras, ¿no? A veces con temas de salud, con temas de los gobiernos, con temas del mismo planeta, ¿no? En las cosas que estamos viviendo y pasando, que se ven pues de la deforestación, del mal uso de los recursos naturales, de cómo va nuestro mundo, de la sobrepoblación y muchas cosas más que podemos ver a través de las noticias, que quizás no son pues alentadoras, ¿no? Es más, nos causan temor a veces, ¿no? A veces es bueno dejar de ver tantas noticias, tanta información, porque realmente vas a ver que quizás el 90% o más de toda esta información, estas noticias, son cosas pues malas, desalentadoras, ¿no? Yo estaba, antes de venir acá en mi país, cuando recuerdo los noticieros o los informativos de noticias del día y cosas así, me llamaba la atención que ya prácticamente el 90-95% de la información pues era cosas malas, ¿no? Desastres, muerte, homicidio, policial, cosas así. Todo era el resumen de eso, y quizás al final pues sacaban una nota deportiva o algo así, que era pues algo normal, digamos, pero todo era pues terminabas de ver el programa y decías pues todo está mal, todo es un desastre, ya ni conviene salir a la calle porque te van a robar, ya ni conviene ir a tal lugar o cosas así, ¿no? Y todo era noticia mala tras noticia mala, ¿no? Y a veces pues es complicado no vivir con temor, ¿no? Para ciertas circunstancias, para ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios acá está diciendo, ¿no? Pues habéis recibido el espíritu de esclavitud, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿no? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Este es el espíritu que hemos recibido. Dios te ha adoptado, ¿no? Para una persona que es huérfana, que está sola, pues una de las noticias más espectaculares para él es ver que alguien muestre su amor y lo adopte, ¿no? Y a veces puedes ver películas o historias de niños, de personas que necesitaban ser adoptadas, ¿no? Y que trataban de como que hacer el mérito, ¿no? Como que ser el mejor, el que mejor se comporta o cosas así, ¿no? Sin embargo, Dios te ha adoptado.
¿No es una gran y maravillosa noticia entender este concepto? Dios me ha adoptado, ¿no? Al estar solos, y dice, te quitó ese espíritu de temor porque Él te adoptó. Eres adoptado como un hijo de Dios. Fíjate qué gran privilegio que Dios nos da. Fíjate qué gran bendición que Dios nos da. Fíjate qué gran motivo para dar gracias a Dios que Dios nos ha adoptado. El amor de tu padre, el amor de tu madre, el amor de tu familia, seguramente puede ser muy grande, pero el amor de Dios es mucho más grande. El ser más grande de todos y más poderoso nos ha adoptado. A través de lo que dijimos, de su misericordia, de la renovación, y solamente a través de Cristo. Ese Padre es el que nos ha adoptado, el que te ha tomado con amor y cariño cuando estábamos en espíritu de temor. Y dice ahí el versículo, ¿no? Inclusive en la segunda parte, ¿no? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Y la expresión Abba Padre, que ya vamos entendiendo seguramente, es una forma de decir con cariño, con acercamiento a Dios, como decir papi, papito. Y podemos acercarnos a Dios de esa manera. Qué maravilloso tener un Dios así, que podemos decir tiernamente papi, papito, y con todo el amor poder acercarnos, poder clamar hacia Él. Es bien tierno cuando los hijos pequeños se acercan a uno, ¿no? Y le piden un abrazo o te llaman cariñosamente papi o cosas así. Esto es lo mismo que está diciendo Dios. Puedes acercarte con toda confianza, con todo amor y decirme papi, el creador de los cielos, el ser más grande de todos, te está diciendo eso. Somos adoptados como hijos de Dios. Y el versículo ahí más adelante, el 17, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como eres aceptado, dijimos, así como eres adoptado, también eres heredero y coheredero con Cristo. Fíjate todos los beneficios que Dios te está dando, y no está diciendo, pues tú eres ahí, pues algo que vamos a tener una clasificación ahí. Te está dando todos los privilegios al ser adoptado, al ser hijo, al ser coheredero con Cristo. Le podemos llamar Abba Padre, y tenemos esa gran bendición que podemos acercarnos libremente. Por eso cuando tengas momentos de incertidumbre, momentos complicados, puedes acercarte a Dios con toda confianza, a tu Padre que te ha aceptado, que te ha adoptado, que te ha hecho heredero y coheredero con Cristo, a clamar hacia Él. Vamos a ver un versículo más ahí en Juan, capítulo 10, ya para concluir con esta parte. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y para ya finalizar todo este concepto, el versículo 19: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Y es como que pues Dios te tiene en sus manos, ¿no? Seguro. Y dice ahí la palabra de Dios que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, ¿no? Nuestras manos seguramente son un poco pequeñas, bastante pequeñas frente a Dios, ¿no? Pero si pones una cosa pequeña dentro de tu mano y la cierras y pones otra mano acá, quizás es complicado que te la quiten, ¿no? Quizás es complicado que te quiten, digamos, una moneda, una canica, no sé si se entiende acá, o una cosa muy pequeña, una bolita. La pones en tu mano y la cierras. Quizás es la forma más complicada que te la quiten, ¿no? Quizás alguien más fuerte puede venir y puede hacer que te la quiten finalmente. Sin embargo, lo que dice acá es que el gran Dios nos tiene en su mano. ¿Alguien podría
arrebatarle algo a Dios de su mano? ¿Alguien podría quitarle de la mano de Dios algo que Él tiene? ¿Alguien tendría más poder que Dios? Pues la respuesta es no. Y dice la palabra de Dios que Él te tiene en sus manos. Él te aceptó, Él te adoptó, Él te volvió heredero, Él te volvió coheredero con Cristo y Él te tiene seguro en las manos del Padre. ¿Sabes? Qué maravilloso es este mensaje de la palabra de Dios que nos dice que Él nos tiene seguros. ¿Qué mejor lugar, qué lugar más seguro que las manos de Dios? Las manos de todo el poderoso, el creador del cielo y la tierra. Si tú estás seguro que estás en las manos del Padre, pues nuestra misión es continuar dando la gloria a Dios, viviendo para hacerle agradable. Y si aún entiendes, según lo que hemos expuesto de la palabra de Dios, que no has puesto tu fe y tu confianza en Cristo y que todavía no estás ahí, pero sí te gustaría, pues hoy es un buen día para pedir perdón a Dios, para poner tu fe en Cristo y que puedas ingresar a la mano del Padre y que puedas decirle Abba Padre desde el momento que pones tu fe y tu confianza en Cristo. Vamos a orar para terminar esta tarde. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Dios, gracias por el lavamiento, gracias por la regeneración, gracias por la adopción, Señor. Nadie de nosotros lo merecía, Señor. Pero en tu gracia, en tu amor, hemos sido lavados, hemos sido regenerados. Podemos dar la gloria a ti. Padre, permítenos que podamos acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, y decir, Abba Padre. Vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y también, Dios, rogamos por personas que aún no han puesto su fe, su confianza en Cristo, que hoy día sea día de salvación, que hoy día sea día para que entiendan la gracia de Dios, puedan aceptar esa gracia, esa misericordia y puedan poner su fe en Cristo. Gracias, Dios, por este tiempo, por tu amor y por tu palabra. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.